Mi novia me pidió un descanso de 3 meses como prueba de nuestro amor, pero volvió embarazada y jura que es mío. Llevaba casi 3 años con Martina y, hasta hacía poco, yo estaba convencido de que era la persona con la que iba a construir mi vida. No lo pensaba de una forma ingenua, como cuando uno empieza una relación y cree que todo será perfecto para siempre. Lo sentía de una manera más tranquila, más adulta. Ya habíamos pasado la etapa intensa de las primeras citas, las noches sin dormir hablando hasta las 4 de la mañana y la obsesión constante por vernos cada día. Habíamos entrado en esa fase donde conoces los defectos del otro y aún así decides quedarte. Para mí, eso era amor real. Nos conocimos en una cafetería cerca de la universidad donde yo hacía algunos trabajos freelance. Ella estaba peleándose con su laptop porque no podía conectarse al wifi y terminó pidiéndome ayuda con una mezcla rara de orgullo y vergüenza. Recuerdo perfectamente su tono de voz cuando dijo: "No soy inútil, solo estoy teniendo un mal día". Me hizo reír de inmediato. Martina tenía una personalidad difícil de ignorar. Era inteligente, directa y extremadamente segura de sí misma. Siempre parecía saber exactamente lo que quería. A veces incluso intimidaba un poco, pero a mí eso me atraía más. Sentía que estar con ella me obligaba a crecer, a no conformarme. Los primeros meses fueron intensos. Viajes improvisados los fines de semana, cenas larguísimas hablando de política, películas, trabajo y planes absurdos para el futuro. Había química en todo. Incluso las discusiones terminaban convirtiéndose en conversaciones profundas donde ambos sentíamos que entendíamos mejor al otro. Yo tenía 29 años y trabajaba como editor audiovisual para una agencia de publicidad. Ella era arquitecta en un estudio bastante reconocido. Los dos teníamos horarios complicados, pero aún así encontrábamos la manera de coincidir. Con el tiempo empezamos a hablar de vivir juntos. Nada oficial todavía, pero ya buscábamos departamentos por internet y mandábamos capturas de pantalla diciendo cosas como: "Este balcón está increíble. Odio la cocina, pero el resto está perfecto. Necesitamos un lugar con espacio para una mascota". Ese tipo de detalles pequeños que empiezan a transformar una relación en un proyecto de vida. Yo realmente estaba feliz. Había empezado a ahorrar más dinero, aceptaba trabajos extra y hasta dejé algunos gastos innecesarios porque imaginaba un futuro con ella. Me veía despertando a su lado durante años. Me veía formando una familia. No era una fantasía adolescente. Era una idea sólida, concreta. Por eso lo que pasó aquel jueves me tomó completamente desprevenido. Ese día terminé de trabajar antes de lo normal. Compré sushi, una botella de vino y pasé por una panadería que a Martina le encantaba. Habíamos quedado en revisar unos departamentos esa noche y quería sorprenderla. Recuerdo que incluso limpié el apartamento antes de que llegara. Puse música, acomodé la mesa y revisé 2 veces que todo estuviera bien. Estaba de buen humor. Pero cuando escuché que tocaban la puerta y fui a abrir, algo se sintió raro de inmediato. Martina estaba seria. No parecía triste ni enojada. Era otra cosa. Una expresión fría, controlada, como alguien que había ensayado mentalmente una conversación importante muchas veces antes de tenerla. Entró sin besarme. Dejó su bolso sobre la silla y respiró profundo. "Tenemos que hablar". Nunca entendí cómo una frase tan simple puede provocar tanto miedo. Sentí un vacío instantáneo en el estómago. Intenté bromear. "Eso jamás termina bien". Ella no sonrió. Se sentó frente a mí y juntó las manos sobre sus piernas. "Necesito que escuches todo antes de reaccionar". Ahí supe que algo estaba mal de verdad. Me senté lentamente frente a ella. "Está bien". Martina guardó silencio unos segundos y luego empezó a hablar. Primero mencionó la rutina. Dijo que muchas relaciones no terminaban porque faltara amor, sino porque las personas se acostumbraban demasiado entre sí. Que la costumbre hacía que uno dejara de verse como individuo y empezara a vivir en automático. Yo pensaba que simplemente estaba teniendo una reflexión extraña sobre las relaciones, pero entonces siguió.
Dijo que había estado leyendo mucho sobre vínculos emocionales, dependencia afectiva y nuevas formas de amar. Hablaba con una calma casi académica, como si estuviera exponiendo una teoría frente a una clase. La monogamia funciona para algunas personas, dijo, pero también puede convertirse en una cárcel emocional. La miré confundido. ¿A qué viene todo esto? Ella evitó responder directamente. Siguió hablando sobre cómo muchas parejas se engañaban porque reprimían partes de sí mismas. Según ella, la gente confundía fidelidad con amor cuando en realidad eran cosas distintas. Y entonces soltó una frase que me dejó helado. A veces una infidelidad no nace de maldad, sino de necesidades ignoradas. La observé sin entender si estaba hablando en serio. ¿Estás justificando engañar a alguien? No estoy justificándolo. Estoy diciendo que casi nunca es tan simple. Sentí un nudo en el pecho. Martina nunca había hablado así. O quizás sí había dado señales y yo jamás quise verlas. No entiendo por qué me dices esto. Ella sostuvo mi mirada unos segundos antes de responder. Porque últimamente he sentido cosas que me hicieron cuestionarme muchas cosas sobre nosotros. Mi cuerpo se tensó de inmediato. ¿Qué cosas? Respiró profundo. Atracción por otras personas. Sentí como si el departamento entero se quedara en silencio. ¿Qué? No te he engañado, aclaró rápido. Nunca. Pero ese nunca no me tranquilizó en absoluto. Martina siguió hablando con una serenidad que me estaba destruyendo por dentro. Me contó que había empezado a sentirse emocionalmente conectada con un compañero nuevo del estudio donde trabajaba. Dijo que le gustaba hablar con él, que la hacía sentir vista de una forma distinta. Yo seguía escuchando sin poder creer lo que oía. Y entonces hizo algo peor. Empezó a describirme situaciones imaginarias. Me dijo que a veces pensaba cómo sería besarlo. Cómo sería salir con él después del trabajo. Cómo sería sentirse deseada otra vez por alguien nuevo. No lo decía con culpa. Lo decía como quien analiza un problema matemático. Y eso dolía muchísimo más. Mientras hablaba, yo sentía algo quebrándose lentamente dentro de mí. No sé qué me lastimaba más, lo que decía o la tranquilidad con la que esperaba que yo lo entendiera. Cuando terminó de hablar, el silencio se volvió insoportable. La miré fijo. ¿Por qué me cuentas esto? Martina inclinó ligeramente la cabeza. Porque prefiero ser honesta antes que fingir. Solté una risa seca. Qué considerada. Ella ignoró el comentario. Y entonces llegó el verdadero golpe. Necesito tiempo. La frase quedó suspendida entre nosotros. ¿Tiempo para qué? Para entender qué quiero realmente. Sentí una presión horrible en el pecho. ¿Me estás dejando? No exactamente. La miré incrédulo. ¿Cómo que no exactamente? Martina respiró profundo. Quiero que nos demos un espacio. Unos meses. Sin presiones. Sin expectativas. Necesito descubrir si esto que sentimos es amor o costumbre. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y durante ese espacio qué se supone que pasa? Ella sostuvo mi mirada. Seremos libres. Ahí entendí todo. ¿Quieres estar con otras personas? Quiero entenderme. No. ¿Quieres probar cosas nuevas sin sentir culpa? Su expresión cambió apenas. No es tan simple. Claro que sí. Me puse de pie y empecé a caminar por el departamento intentando procesar la conversación. Martina también se levantó. No quiero perderte. La miré completamente desconcertado. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Ella tardó unos segundos en responder. Porque si después de todo seguimos eligiéndonos, significará que lo nuestro es real. Eso fue lo más absurdo de toda la noche. Ella hablaba de nuestra relación como si fuera un experimento emocional. Como si yo tuviera que quedarme quieto mientras ella exploraba el mundo y luego aceptar el resultado final. Y entonces dijo algo que terminó de romperme. Quiero que me esperes. La miré en silencio.
No podía creer el nivel de egoísmo escondido detrás de aquella frase. Quería libertad, emoción, novedad, pero también quería la seguridad de que yo seguiría ahí por si nada funcionaba afuera. Como un plan de respaldo emocional. Sentí una claridad fría atravesándome el cuerpo. La observé durante varios segundos. Después hablé muy despacio. Si sales por esa puerta buscando otra vida, no vuelvas esperando encontrarme aquí. Su expresión cambió apenas. No parecía triste. Parecía decepcionada. Como si yo estuviera reaccionando mal. Estás actuando desde el miedo. Negué lentamente. No. Estoy actuando desde el respeto propio. Martina tomó su bolso sin decir nada. Caminó hacia la puerta y antes de salir me miró una última vez. Algún día vas a entender que esto era necesario. No respondí. La puerta se cerró. Y el sonido resonó por todo el apartamento. Me quedé completamente inmóvil mirando la mesa preparada, el vino sin abrir y las pestañas del navegador llenas de departamentos para 2 personas. Y por primera vez en casi 3 años entendí algo horrible. Tal vez nunca había conocido realmente a Martina. Las primeras semanas después de que Martina se fue fueron un desastre. No pasó nada dramático. No rompí cosas, no salí a emborracharme ni publiqué frases tristes en redes sociales. Fue algo mucho más silencioso y agotador. Simplemente dejé de funcionar como antes. Seguía trabajando porque tenía que hacerlo. Respondía correos, editaba videos, hablaba con clientes y entregaba proyectos, pero todo se sentía automático. Como si mi cuerpo siguiera avanzando mientras mi cabeza se hubiera quedado atrapada en aquella conversación. La escena se repetía constantemente en mi mente. Martina sentada frente a mí hablándome de libertad emocional, de vínculos modernos, de explorar otras conexiones para descubrir si nuestro amor era auténtico. Cada vez que lo recordaba sentía una mezcla rara de tristeza, rabia y humillación. Porque no era solo que me hubiera dejado. Era la forma. La tranquilidad con la que esperaba que yo aceptara quedarme congelado mientras ella decidía si el resto del mundo le gustaba más que yo. Durante varios días no se lo conté a nadie. Me daba vergüenza. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque decirlo en voz alta hacía que todo pareciera todavía más absurdo. Pero una noche terminé explotando. Fui a casa de mi hermana mayor. Clara siempre había sido la persona más racional de mi familia. Tenía esa capacidad incómoda de detectar cuando alguien estaba fingiendo estar bien. Apenas abrió la puerta me miró unos segundos y frunció el ceño. ¿Qué pasó? Intenté responder normal. No pude. Sentí un nudo horrible en la garganta y de repente me quebré por completo. Lloré como no lloraba desde hacía años. No un llanto elegante ni silencioso. Lloré de verdad. Con rabia, frustración y cansancio acumulado. Mi hermana no dijo nada al principio. Solo me abrazó. Después de un rato logré calmarme y le conté todo. La conversación completa. Las teorías de Martina sobre la monogamia, su necesidad de explorarse, el famoso tiempo, las otras personas, la idea de que yo debía esperarla mientras ella descubría qué quería hacer con su vida. Clara escuchó todo en silencio. Cuando terminé, soltó una frase que se me quedó grabada para siempre. Cuando alguien te ama de verdad, no te deja en pausa mientras prueba otras opciones. Esa frase me golpeó fuerte porque resumía exactamente lo que yo sentía, pero todavía no podía admitir. Martina no quería construir algo conmigo. Quería conservarme. Quería la seguridad emocional de tenerme disponible mientras perseguía emociones nuevas. Y yo no estaba dispuesto a convertirme en el lugar seguro al que alguien vuelve solo cuando el resto falla. Después de esa noche algo empezó a cambiar lentamente. No fue mágico. No desperté feliz ni renovado al día siguiente. Pero comencé a recuperar pequeñas partes de mí que había descuidado durante la relación. Volví al gimnasio. Retomé la fotografía. Empecé a salir más con amigos que casi no veía. Y sobre todo, regresé al ciclismo. Antes de conocer a Martina hacía rutas largas todos los fines de semana. Me encantaba salir temprano,
Manejar kilómetros y kilómetros por carretera y sentir que mi cabeza se vaciaba mientras avanzaba. Durante la relación fui dejando eso de lado porque a ella nunca le interesó demasiado. Decía que era aburrido y agotador. Así que poco a poco empecé a salir menos. Ahora, en cambio, necesitaba volver a sentirme dueño de mi tiempo. Las primeras rutas fueron cortas. Después empecé a hacer recorridos más largos. Subí algunas fotos a mis redes, carreteras vacías al amanecer, cafeterías pequeñas en mitad de la ruta, paisajes de montaña, mi bicicleta apoyada contra una cerca mientras descansaba. Nada especial. Pero me hacían sentir vivo otra vez. Con el paso de las semanas empecé a notar algo extraño. Pensaba menos en Martina. O mejor dicho, empezaba a verla con más claridad. Antes la extrañaba constantemente. Ahora empezaba a cuestionar muchas cosas. Me di cuenta de cuánto me había adaptado a ella durante la relación. Cuántas veces había minimizado mis propias necesidades para evitar conflictos. Cuántas veces acepté actitudes egoístas porque estaba enamorado de la idea que tenía de ella. Y esa fue probablemente la parte más dolorosa de todo. Entender que no extrañaba a la persona real. Extrañaba la versión de ella que existía en mi cabeza. Pasaron casi 3 meses sin saber absolutamente nada. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni reacciones en redes. Nada. Y sinceramente, eso me ayudaba. Sentía que estaba cerrando una etapa. Hasta aquel sábado. Ese día salí temprano para hacer una ruta larga por carretera. El clima estaba perfecto. Fresco, cielo despejado y casi sin tráfico. Llevaba más de 2 horas manejando cuando decidí detenerme en un pequeño mirador donde suelen descansar varios ciclistas. Había unas mesas de madera, una máquina de café y vista hacia las montañas. Me senté unos minutos a tomar agua y revisar el teléfono. Y entonces escuché una voz detrás de mí. Sigues haciendo pausas demasiado cortas. Sentí un escalofrío inmediato. Reconocí esa voz antes incluso de girarme. Martina. Estaba de pie a pocos metros. Llevaba jeans claros, una chaqueta negra y el cabello recogido. Se veía casi igual que siempre, aunque había algo distinto en su expresión. Cansancio, quizá. O ansiedad. Por unos segundos no supe qué decir. Ella sonrió apenas. Hola. La miré fijo. ¿Qué haces aquí? Se encogió de hombros. Vi las fotos que subías. Imaginé que seguirías viniendo a esta ruta. Eso me incomodó más de lo que esperaba. Había algo invasivo en saber que llevaba semanas observándome desde lejos. ¿Qué quieres? Su sonrisa desapareció lentamente. Se sentó frente a mí dejando cierta distancia. Hablar. Mi primer impulso fue levantarme e irme. Pero una parte de mí quería escuchar qué tenía para decir después de desaparecer casi 3 meses. Martina respiró profundo. He pensado muchísimo todo este tiempo. No respondí. Y cometí un error. La observé en silencio. Ella bajó la mirada unos segundos antes de continuar. Pensé que necesitaba distancia para entenderme. Creí que conocer otras experiencias me ayudaría a descubrir qué quería realmente. Solté una pequeña risa amarga. ¡Qué profundo! Ignoró el comentario. Pero me di cuenta de algo. Levantó la vista y me miró directamente. Quiero volver contigo. La frase cayó entre nosotros y, para mi sorpresa, no sentí absolutamente nada. Ni alegría. Ni nostalgia. Ni esperanza. Solo cansancio. La miré unos segundos antes de responder. No. Su expresión cambió de inmediato. Como si genuinamente no hubiera considerado esa posibilidad. ¿Qué? No quiero volver contigo. Parpadeó confundida. Estás reaccionando desde el orgullo. Negué lentamente. No. Estoy reaccionando desde la realidad. Martina se inclinó un poco hacia mí. Lo nuestro vale demasiado para terminar así. Tú lo terminaste. Necesitaba entender ciertas cosas.
Perfecto. Ya las entendiste. Su mandíbula se tensó. Por primera vez parecía perder el control de la conversación. Y entonces hizo algo extraño. Abrió lentamente su bolso. Sacó una pequeña caja blanca. Y la dejó sobre la mesa frente a mí. La reconocí inmediatamente. Era una prueba de embarazo. Positiva. Durante un segundo mi cerebro tardó en procesarlo. Después levanté lentamente la mirada hacia ella. Martina tenía los ojos brillosos. Estoy embarazada. El mundo pareció quedarse en silencio. No respondí. Y entonces dijo la frase que hizo que todo empezara a encajar de la peor manera posible. Es tuyo. La observé fijamente sin moverme. Mi cabeza empezó a hacer cálculos automáticamente. Habían pasado casi 3 meses desde que se fue. 3 meses completos. Y ahora aparecía embarazada diciendo que el hijo era mío. Sentí una claridad helada recorriéndome el cuerpo. Solté una risa seca y negué con la cabeza. ¿De verdad crees que voy a creer eso? Su expresión se quebró al instante. Te juro que sí. Martina. Lo descubrí semanas después de irme. Tenía miedo y no sabía cómo decírtelo. La historia sonaba improvisada. Forzada. Como alguien construyendo una mentira mientras habla. La observé en silencio unos segundos. No parecía una mujer de casi 3 meses de embarazo. Ni siquiera físicamente. Y ella debió notar mi expresión porque cambió rápidamente de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, necesito que me ayudes. Ahí entendí todo. No había vuelto por amor. Había vuelto por necesidad. Algo afuera salió mal y ahora quería regresar al lugar seguro que había dejado esperando. Negué lentamente. No. Su rostro se endureció. ¿Cómo que no? Te dije que no y entonces ocurrió algo completamente absurdo. Martina llevó una mano a su frente y cayó al suelo dramáticamente. Por un segundo pensé que estaba bromeando. Pero casi de inmediato varias personas alrededor se acercaron corriendo. Se desmayó. Está embarazada. ¿Qué le pasó? Las miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Y en cuestión de segundos ya parecía el villano de una historia que nadie entendía. Un hombre se acercó señalándome. Más te vale quedarte aquí. Respiré hondo. Sabía perfectamente que Martina estaba fingiendo. Lo veía incluso en la tensión de su mandíbula. Pero discutir ahí era inútil. Alguien llamó a una ambulancia y, para evitar más problemas, terminé acompañándolos al hospital. Todo el trayecto fue ridículo. Ella acostada fingiendo debilidad. La gente mirándome como si yo fuera responsable de algo. Y yo sentado en silencio preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en semejante desastre. En el hospital atendieron a Martina casi de inmediato. Le tomaron la presión, le hicieron preguntas básicas y después la llevaron para hacerle análisis de sangre y una ecografía rápida. Yo me quedé sentado afuera de la habitación con una sensación extraña de agotamiento mental. Ni siquiera estaba nervioso. Era más bien una mezcla de incredulidad y cansancio absoluto. Todo parecía demasiado absurdo para ser real. Unos 20 minutos después salió un médico joven con una carpeta en la mano. ¿Vienes con la paciente? Asentí lentamente. Sí. El médico revisó unos papeles antes de hablar. Bueno, el embarazo está confirmado. No reaccioné. Ya lo sabía. Pero entonces añadió algo más. Por los niveles hormonales y la ecografía inicial, calculamos aproximadamente entre 4 y 5 semanas de gestación. Sentí una carcajada amarga subiéndome por el pecho. 4 o 5 semanas. No 3 meses. 4 o 5 semanas. El médico siguió hablando sobre estudios complementarios y controles médicos, pero apenas lo escuchaba. Porque en ese instante todo terminó de encajar. Martina no había venido porque estuviera arrepentida. Había venido desesperada. Esperando encontrar una solución rápida para un problema que ya no podía ocultar. Cuando finalmente me dejaron entrar a la habitación,
Ella estaba sentada sobre la camilla mirando hacia el suelo. En cuanto levantó la vista y me vio entrar, habló rápido. Eso no puede estar bien. La observé sin decir nada. Los estudios se equivocaron. Me acerqué lentamente. No, Martina. Los estudios no se equivocaron. Ella negó varias veces. Tú eres el padre. Y fue ahí cuando algo dentro de mí terminó de romperse definitivamente. Toda la tristeza que había sentido durante meses desapareció de golpe. Solo quedó una decepción fría y profunda. La miré directamente a los ojos. Eres la persona más egoísta que he conocido en mi vida. Su rostro palideció. Intentó decir algo, pero seguí hablando. Me hablaste de libertad emocional, de honestidad, de relaciones modernas. Me diste discursos enteros sobre lo tóxico que era controlar a alguien y sobre cómo el amor debía ser libre. Ella empezó a llorar lentamente. Pero al final solo querías hacer lo que te daba la gana sin asumir consecuencias. Sus labios temblaban. No fue así. Claro que sí. Mi voz seguía tranquila. Y creo que eso le afectaba más que si hubiera gritado. Te fuiste convencida de que yo iba a quedarme esperando mientras tú experimentabas con otras personas. Y ahora apareces embarazada intentando convencerme de que este problema es mío. Martina bajó la mirada. Tengo miedo. La observé unos segundos. Por primera vez desde que había entrado al hospital, parecía realmente vulnerable. Pero ya no me generaba compasión. Solo veía las consecuencias de sus propias decisiones. Todos tenemos miedo alguna vez, respondí. La diferencia es que algunos no destruyen a otros mientras intentan descubrirse a sí mismos. Ella empezó a llorar más fuerte. Durante unos segundos solo se escucharon sus sollozos y el ruido lejano de personas caminando por el pasillo. Después habló casi en susurros. No sabía que todo iba a salir así. Solté una pequeña risa sin humor. Claro que no. Porque las consecuencias siempre parecen lejanas hasta que llegan. Martina se cubrió la cara con las manos. Y entonces, poco a poco, empezó a contar la verdad. Primero admitió que había salido con varios hombres después de dejarme. Luego confesó que el compañero de trabajo del que tanto hablaba nunca quiso algo serio con ella. Después mencionó fiestas, alcohol y noches que apenas recordaba completas. Cada palabra destruía más la imagen de mujer segura y racional que siempre había intentado mostrar. Finalmente dijo algo que me dejó en silencio. Ni siquiera sé quién es el padre. La habitación quedó completamente muda. La observé varios segundos sin reaccionar. Ella tenía los ojos rojos e hinchados. Se veía derrotada. Y por extraño que parezca, fue en ese momento cuando terminé de entender algo importante. Martina nunca había sido libre realmente. Solo había confundido libertad con impulsividad. Pensó que madurez emocional significaba hacer cualquier cosa sin límites. Que cuestionar reglas automáticamente la convertía en alguien más evolucionado. Pero la realidad no funciona así. Las decisiones siempre tienen consecuencias. Y tarde o temprano llegan. Ella volvió a hablar. Por favor, no me dejes sola en esto. Sentí una presión extraña en el pecho. Durante años esa mujer había sido la persona más importante de mi vida. Había imaginado un futuro entero junto a ella. Y ahora estaba sentada frente a mí pidiéndome ayuda después de destruir nuestra relación por su propia necesidad de experimentar. La parte más triste era que todavía intentaba convertirme en refugio. Como si yo existiera únicamente para rescatarla cuando las cosas salieran mal. Respiré profundo. No puedo ayudarte de la manera que tú quieres. Levantó la vista rápidamente. ¿Entonces ya está? ¿Así de fácil te vas? La miré fijamente. ¿Fácil? Mi voz sonó más dura esta vez. ¿Tú realmente crees que esto fue fácil para mí? Martina guardó silencio. Yo te amaba de verdad. Planeaba vivir contigo. Construir algo contigo. Mientras tú estabas pensando en explorar conexiones. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Cometí errores. No. Tomaste decisiones.
Hay diferencia. Ella se quedó inmóvil. Y seguí hablando porque necesitaba decirlo. Un error es olvidar algo importante o equivocarte sin querer. Tú elegiste todo esto conscientemente. Elegiste irte. Elegiste jugar con nuestra relación. Elegiste volver solo cuando tu vida empezó a derrumbarse. Martina empezó a temblar. No quería perderte. Negué lentamente. Entonces nunca debiste tratarme como una opción temporal. El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera se escuchaban ruedas de camillas moviéndose por el pasillo y voces lejanas de enfermeras. Dentro de aquella habitación parecía que el tiempo estaba detenido. Martina respiró hondo varias veces antes de hablar otra vez. No sé qué voy a hacer. Y por primera vez en toda la conversación respondió una parte de mí que ya estaba cansada de cargar problemas ajenos. Eso tienes que descubrirlo tú. Ella levantó la cabeza lentamente. Parecía esperar algo más. Alguna señal de que todavía podía convencerme. Pero ya no quedaba nada. Ni rabia. Ni amor. Ni esperanza. Solo una distancia enorme entre la persona que yo había amado y la mujer que tenía delante. Tomé mi casco de ciclismo de la silla y me acerqué a la puerta. Detrás de mí escuché su voz quebrada. ¿De verdad puedes irte así? Me detuve unos segundos sin girarme. Y entonces respondí con absoluta calma. Fuiste tú quien me enseñó que cada persona es responsable de las decisiones que toma. Abrí la puerta y salí de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo sentí algo inesperado. Alivio. No felicidad. No satisfacción. Alivio. Como si después de meses finalmente hubiera dejado atrás un peso enorme que llevaba encima sin darme cuenta. Salí del hospital, subí a mi bicicleta y empecé a pedalear de regreso a casa. El aire frío golpeaba mi rostro mientras avanzaba por la carretera. Y durante todo el camino pensé en algo simple. Muchas personas hablan de libertad como si significara vivir sin límites ni consecuencias. Pero la verdadera madurez no está en hacer siempre lo que uno quiere. Está en entender el precio real de cada decisión antes de tomarla. Después de aquel día en el hospital no volví a hablar con Martina durante bastante tiempo. Las primeras semanas esperaba algún mensaje. No porque quisiera regresar con ella, sino porque una parte de mí todavía necesitaba cerrar completamente la historia. Pensaba que quizás escribiría para disculparse de verdad o al menos para admitir todo sin intentar justificarse. Pero no ocurrió. Y honestamente, fue mejor así. Poco a poco mi vida empezó a sentirse más tranquila. Seguí trabajando, haciendo rutas largas en bicicleta y recuperando hábitos que había abandonado durante la relación. Incluso empecé terapia, algo que antes siempre posponía porque pensaba que podía resolver todo solo. Y fue una de las mejores decisiones que tomé. Por primera vez entendí cuánto miedo tenía a quedarme solo. Ese miedo había hecho que durante años aceptara cosas que no merecía. Mi terapeuta me dijo algo que me quedó muy grabado. A veces no nos enamoramos de una persona, sino de la idea de quien creemos que puede llegar a ser. Y tenía razón. Yo había pasado demasiado tiempo enamorado de la versión idealizada de Martina. La mujer inteligente, madura y segura que imaginaba. No la persona real que apareció aquella noche hablando de libertad mientras esperaba mantenerme disponible como respaldo emocional. Aceptar eso dolió. Pero también me liberó. Con el tiempo dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de preguntarme qué estaría haciendo. Y dejé de imaginar escenarios donde las cosas terminaban distinto. Simplemente seguí adelante. Unos 4 meses después del hospital ocurrió algo que no esperaba. Era martes por la noche y yo estaba trabajando en casa cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Solo una vez. Por favor. No hacía falta preguntar quién era. Me quedé mirando la pantalla varios segundos antes de responder. Al final escribí algo simple. Habla. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Podemos vernos mañana? Mi primer impulso fue negarme.
Pero después pensé que quizás era mejor terminar definitivamente esa historia cara a cara y no dejar nada pendiente. Acepté. Quedamos en una cafetería pequeña del centro donde habíamos ido varias veces durante nuestra relación. Llegué unos minutos antes. Cuando Martina entró, casi no la reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente demasiado, sino porque parecía agotada. Tenía ojeras marcadas, el rostro más delgado y una expresión completamente distinta a la mujer segura que siempre aparentaba ser. Se sentó frente a mí con cierta incomodidad. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente rompió el silencio. Gracias por venir. Asentí apenas. ¿Qué necesitabas decir? Martina jugó nerviosamente con la taza de café antes de responder. Quería pedirte perdón. La observé en silencio. Parecía sincera. Por primera vez en mucho tiempo no estaba intentando sonar intelectual ni convertir todo en una teoría emocional complicada. Solo parecía cansada. Sé que te hice daño, continuó. Mucho más del que entendía en ese momento. No respondí. Ella respiró hondo. Durante meses me convencí de que estaba buscando mi identidad, mi libertad, mi verdad, pero la realidad es que estaba huyendo de mí misma. Esa frase me sorprendió un poco. Martina continuó hablando lentamente. Me contó que después del hospital muchas personas desaparecieron de su vida casi de inmediato. Los amigos de fiesta dejaron de escribirle. El compañero de trabajo que supuestamente la hacía sentir especial se alejó completamente cuando supo del embarazo. Y de repente se encontró sola. Muy sola. Creo que por primera vez entendí lo que realmente significa asumir consecuencias, dijo mirando la mesa. Había tristeza real en su voz. No dramatismo. No manipulación. Solo tristeza. Y sinceramente, eso hizo la conversación mucho más difícil de lo que esperaba. Porque era más fácil odiarla cuando parecía arrogante. Ahora simplemente parecía una persona rota enfrentándose a sus propios errores. Perdí muchas cosas por culpa de mis decisiones, continuó. Pero lo peor fue perder a alguien que de verdad me quería. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Sí. Lo perdiste. Martina asintió lentamente como si ya esperara esa respuesta. Después de eso hablamos durante casi una hora. Pero ya no se sentía como una conversación entre dos personas enamoradas. Se sentía más como el cierre de algo que llevaba mucho tiempo roto. Me contó que había decidido seguir adelante con el embarazo. Que sus padres finalmente empezaron a ayudarla. Y que estaba intentando reconstruir su vida poco a poco. No me pidió volver. No intentó manipularme. Ni siquiera mencionó el pasado para justificarlo. Y quizá por eso pude escucharla con tranquilidad. Antes de irnos, Martina me miró fijamente. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Me odias? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Pensé unos segundos antes de responder. No. Pareció sorprendida. Continué hablando despacio. Te odié un tiempo. O al menos creí hacerlo. Pero después entendí que cargar odio también te mantiene atado a alguien. Ella bajó la mirada. Entonces, ¿qué sientes? Respiré profundo. Y respondí con absoluta honestidad. Nada parecido al amor que sentía antes. Martina cerró los ojos un instante. Asintió lentamente. Como alguien que finalmente acepta una realidad inevitable. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Después ella sonrió apenas. Una sonrisa triste, pero sincera. Supongo que merecía escuchar eso. Yo también me puse de pie. Cuídate, Martina. Tú también. Y esa fue la última vez que la vi. Meses después escuché por amigos en común que había tenido una niña. No sentí rabia. No sentí satisfacción. Solo una distancia tranquila. Como cuando recuerdas una etapa difícil de tu vida y entiendes que ya no perteneces ahí. Hoy, mirando atrás, creo que toda esa historia me enseñó algo importante. El amor no consiste en aguantar cualquier cosa para no perder a alguien.
Tampoco significa convertirte en el refugio emocional de personas que solo regresan cuando todo afuera sale mal. Amar también implica tener límites. Tener dignidad. Y saber irte cuando alguien deja de cuidarte como tú cuidabas de él. Durante mucho tiempo pensé que perder a Martina había destruido el futuro que imaginaba. Pero estaba equivocado. Lo que realmente destruyó fue una fantasía. Y a veces eso es exactamente lo que necesita pasar para que una persona finalmente empiece a vivir la vida real.